Vamos a continuar viendo 1 Pedro capítulo 3, ya concluyendo con el capítulo 3, y les invito a que podamos estar leyendo y vamos a analizar hoy, vamos a dividir en 3 puntos esta parte desde el versículo 18 al 22 y tenemos en el versículo 19 y 20 uno de los pasajes más difíciles de interpretar o uno de los más controversiales que hay en la Biblia. Después, cuando estemos llegando, les voy a decir el porqué. Así que vamos a tratar de ver los distintos pensamientos que hay de hombres estudiosos, de los sabios, como les gusta decir algunos, los sabios de las Escrituras, y el Señor nos dirigirá a cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu para dar la interpretación correcta. Como siempre decimos, nosotros no podemos tener la mente de Cristo aquí en la tierra. A pesar de que en 1 Corintios Pablo nos dice que tenemos la mente de Cristo, pero sabemos que cuando estemos en la eternidad vamos a ser como Él es. Y hay cosas que están únicamente en la soberanía de nuestro Dios y que nosotros como seres humanos tratamos de interpretar y tratamos de decir esto es así, y tal vez únicamente en la eternidad sabremos la verdad. Gracias, Dani. Así que vamos a leer, para poder hilar un poquito mejor, vamos a leer lo que había tomado Aníbal, ¿no? El domingo pasado estuviste de Aníbal. Vamos a leer desde el versículo 15. Entonces, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, y nos toca desarrollar hoy desde el 18 en adelante. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Qué profundidad estos versículos, ¿eh? Nos podríamos quedar en esta noche viendo esto que ya vimos, pero que está tan profundo. No lo vamos a analizar, yo lo vuelvo a leer despacito para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones y en nuestra mente. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Entonces ahora parece como que Pedro se le viene a la mente un ejemplo acerca de aquellos que eran estos cristianos a los cuales estaba dirigida esta carta, que estaban sufriendo sin haber merecido ese castigo, esa persecución, ese sufrimiento. Entonces, ¿a quién va a poner como el gran ejemplo del tema que nos toca tratar en esta noche, que es el triunfo del sufrimiento del Señor Jesucristo? Dice así, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva y aclara, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Preciosos versículos, profundos versículos, y como les decía antes, Cristo es nuestro ejemplo en el sufrimiento. Y el apóstol Pablo así lo pensó, y también en el capítulo 2, que ya lo vamos a estar nombrando, también había más o menos expresado lo mismo.
Entonces vamos a dividir este mensaje que está titulado El triunfo del sufrimiento de Cristo en 3 partes. La primera parte es la que más tiempo nos va a demandar y las otras 2 partes las vamos a hacer más rapidito. Les digo esto para que no se asusten porque van a ver que la primera parte lleva un poquitito más de tiempo. La primera parte, el primer título que le puse es La muerte redentora de Cristo. El segundo punto, la predicación de Cristo a los espíritus encarcelados de la época de Noé, que vamos a estar explicando un poquitito esto en más profundidad. Y el tercer punto que vamos a estar viendo es el bautismo cristiano, símbolo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, va a relatar o va a escribir una de las grandes afirmaciones del Nuevo Testamento sobre la naturaleza redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Pedro ya lo había nombrado, como les dije antes, en el capítulo 2. Y vamos a leerlo rapidito, yo se los nombro, si ustedes quieren. Versículo 21, Nacho lo va a ir poniendo. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados... Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué gran ejemplo que tenemos para nosotros, cómo debemos actuar cuando somos amenazados o maltratados. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tanto este versículo 18 que hemos leído del capítulo 3 como estos del capítulo 2 nos recuerda o pensamos que Pedro estaba viendo el siervo sufriente de Isaías 53. Vemos cómo se asemeja. Y es lógico porque Pedro conocía las Escrituras, Pedro había vivido con el Señor Jesucristo en esos años del ministerio del Señor Jesucristo, en esos años de su formación como apóstol, y era lógico que él estuviera transmitiendo ahora todo el consejo de parte de Dios y vinieran a su mente partes de la palabra de Dios. Un hombre de Dios escribió esta frase: el cristiano que sufre debe recordar siempre que él tiene un Señor sufriente. Nuestro Señor Jesucristo sufrió antes que nosotros sufriéramos. Y hoy no tenemos tiempo de hablar acerca de lo que el Señor Jesucristo ha sufrido, pero creo que cada uno de nosotros lo sabemos con total certeza. También lo hemos visto reflejado en películas, lo que el Señor tuvo que sufrir, pero no solo el sufrimiento del cuerpo, de la carne, sino también al tener que cargar con todos nuestros pecados. Y justamente Pedro, al escribir, inspirado por el Espíritu Santo, por nuestros pecados, Pedro usó un lenguaje que estaba asociado con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Recordamos en Levíticos capítulo 5, versículo 6, dice: y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Pablo también escribió con respecto a esto en 1 Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 4, que no lo vamos a leer todo, dice: Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. En 1 Juan capítulo 2, versículo 2, el apóstol Juan también va a plasmar esta misma idea al ser inspirado por el Espíritu Santo y dejar escrito: y Él, el Señor Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor Jesucristo cargó con todos nuestros pecados. Su obra redentora fue propicia a nuestros pecados. En Hebreos se describe la función que cumplía el sacerdote también en el Antiguo Testamento. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 3,
porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él, el sacerdote, también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Pero el Señor Jesucristo es el ejemplo del perfecto sumo sacerdote, porque Él no tuvo que ofrecer sacrificios por sí mismo, sino por nuestros pecados. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso dice también en Hebreos capítulo 4 que podemos recurrir a Él continuamente y confiados en que Él nos va a entender y a comprender, porque Él sufrió lo mismo que estamos sufriendo nosotros. Queridos hermanos, qué bueno, qué grande tener este gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que entiende tus debilidades, mis debilidades, que entiende tus problemas, que Él comprende los que estás padeciendo, lo que estás pasando, las dificultades que tenés, porque Él lo vivió en carne, aunque sin caer en pecado, porque no hubo pecado en Él. Pero es hermoso, hermanos, a mí me ha ayudado muchísimas veces tener presente esto, que Él es nuestro gran sumo sacerdote y que yo puedo recurrir a Él continuamente, no solamente cuando estoy bien espiritualmente, cuando estoy cumpliendo con su palabra, cuando le estoy obedeciendo, sino aún más cuando le fallo, cuando caigo en pecado, recurrir a Él en arrepentimiento, pidiéndole perdón. Y cuánto más aquel, si es que hay alguien en esta noche que nunca le ha pedido perdón de sus pecados. Hay condenación, dice la palabra de Dios, la Biblia, para aquellos que no tienen al Señor Jesucristo, para aquellos que no han aceptado, que no han recibido el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, para la limpieza, para el perdón de nuestros pecados. ¿Le has pedido perdón al Señor Jesucristo de tus pecados? ¿Podés afirmar como Pedro, Él murió por mis pecados, Él es la propiciación a mis pecados, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, quiero vivir dignamente para Él? En el capítulo 1, 2 y en este 3 nos está instando en todo momento a que a pesar del sufrimiento por ser un hijo de Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, nos insta a que vivamos dignamente por el nombre del Señor. ¿Es el Señor Jesucristo tu Señor, tu amo, tu dueño, el soberano de tu vida? En esta noche te invitamos a que puedas aferrarte al Señor Jesucristo. Él no murió por sus pecados, sino por los nuestros. Qué grande nuestro Señor. Y continúa diciendo este versículo 18, una sola vez. No hace falta otro sacrificio, no hace falta que Dios haga otra cosa, es una sola vez. En Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera, el versículo 27 dice, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esta palabra que Pedro utiliza en este lugar, una sola vez, significa una vez en todo el tiempo. Afirma en griego que es una sola vez en todo el tiempo. No es necesario otro sacrificio.
Con este sacrificio del Señor Jesucristo es suficiente. Después va a decir, Él, el justo por los injustos. Hermanos, qué cosa tremenda que el Señor Jesucristo, que era el justo, tuviera que padecer por nosotros los injustos, sin Él haber merecido el castigo. Y vemos especialmente sus últimos 3 años de ministerio, cómo Él queriendo beneficiar a su amada Jerusalén, cómo Él, habiendo venido a los suyos, al pueblo de Israel, los suyos le rechazaron. Cómo Él deseando bendecir a su pueblo, cómo Él deseando atraerlos a su reino, cómo Él deseando darle todas las bendiciones. Sin embargo, ellos le despreciaron, ellos lo maltrataron, ellos lo insultaron, ellos lo tuvieron por indigno. Aún más, le dijeron que Él trabajaba para el reino de Satanás. ¿Cuánto más o menos tenemos que esperar nosotros, queridos hermanos, en este tiempo? ¿Qué les parece? ¿Nos sorprendemos a veces cuando se burlan de nosotros por ser cristianos? No nos tenemos que sorprender. ¿Nos sorprendemos cuando nos persiguen? ¿Cuando se mofan de nosotros? ¿Cuando nos toman por tontos? No nos tienen que sorprender. Si peores cosas le hicieron a nuestro amado Señor, ¿cuántos más nos van a hacer a nosotros? Pero Él es nuestro gran ejemplo del triunfo, porque Él triunfó. En el Antiguo Testamento, vamos a ver el versículo 18, volvemos a leer para refrescar nuevamente, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La palabra griega utilizada acá para llevarnos tiene 2 significados. Nosotros decimos llevarnos a Dios y es llevarnos, pero hay 2 significados profundos en esta palabra llevarnos. La primera, en el Antiguo Testamento, llevar a hombres ante Dios para que sean sacerdotes. Por ejemplo, en Éxodo 29:4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. ¿Se acuerdan? En el tabernáculo el sacerdote entraba y ministraba, no podían entrar las personas, únicamente los sacerdotes. Y los gentiles después en el templo, cuando ya estaba el templo, podían entrar los gentiles a la primera parte, al atrio de los gentiles. Después todo el pueblo de Israel podían entrar al atrio que estaba de las mujeres se quedaban ahí, y los varones podían entrar al atrio de los israelitas. Pero después estaba la parte para los sacerdotes y la parte del lugar santísimo que una vez al año entraba el sumo sacerdote. Y el pueblo se tenía que quedar afuera o en el atrio escuchando. No había una relación íntima con Dios. Pero ahora el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, nos ha llevado hacia Dios. Tenemos entrada directamente a Dios. La muerte del Señor Jesucristo acabó con esta separación que teníamos entre Dios y nosotros. En Mateo 27:51 se simboliza con esto que dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se repartieron. Nos llevó a Dios. Ahora, esto estaba simbolizado que tenemos un acceso directo a nuestro Dios. Y el segundo significado de la palabra llevarnos a Dios es que nos da un acceso directo o el resultado de entrar a la presencia de Dios. En las cortes de los reyes, antes había una persona de los oficiales que era llamado el introductor. Por ejemplo, si nosotros nos tuviéramos que presentar ante el rey, íbamos ahí, nos presentamos ante este ministro y le decíamos: mirá, yo estoy citado por el rey. Entonces, esta era la persona encargada de llevarnos hacia el rey. Jesús es el que murió por nosotros y es el único que nos ha dado acceso directo a nuestro Padre Dios. Por eso dice en Juan capítulo 14, Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. No hay otro camino. ¿Intentás llegar por buenas obras a Dios? No vas a poder llegar por este medio. ¿Intentás llegar a Dios a través de la religión? ¿A través de la religión evangélica o católica o la que sea? No vas a poder llegar a Dios. Únicamente podemos llegar a Dios a través
del Señor Jesucristo. Y es posible que Pedro estuviera viendo por fe, esto lo dicen algunos estudiosos, recordando la muerte del Señor Jesucristo y también su resurrección, recordando que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, pero está recordando tal vez que el Señor resucitó en espíritu antes de verse la resurrección corporal de Él. ¿Qué pasó desde el momento que el Señor Jesucristo muere hasta el momento de su resurrección? No nos queda muy claro. Lo que sí sabemos, uno piensa, bueno, enseguida fue a la presencia de Dios. Sin embargo, ¿recuerdan ustedes cuando se presenta ante María Magdalena? María Magdalena, cuando lo reconoce, se postra ante él, quiere tocarle los pies y el Señor, ¿qué le dice? María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Y entonces ahora viene el segundo punto que vamos a ver, que es el punto que yo les digo que es difícil de interpretar, que es controversial, pero que no nos va a quitar la salvación si somos salvos o si no somos salvos. O sea, no es un tema fundamental para nuestra salvación. Pero dice así el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La predicación de Cristo a los espíritus encarcelados en la época de Noé. Hay diferentes pensamientos. Yo voy a citar 5 con respecto a esto. Algunos los vamos a descartar enseguida porque nos vamos a dar cuenta que no son correctos, pero otros pueden ser que sea así. El primero de los pensamientos es que Jesús fue al lugar de los muertos, al Hades, y esto era parte de su sufrimiento, dicen algunos de los estudiosos. Otra teoría, Jesús fue a proclamar su señorío sobre los muertos y llevar el seno de Abraham al cielo. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 16 este relato que hace el Señor acerca del rico y Lázaro el mendigo? Y en el versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo, que se llamaba Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En Lucas capítulo 23, 43, cuando el Señor Jesucristo está en la cruz con los ladrones a su derecha y a su izquierda, uno de los ladrones se arrepiente ante el Señor. Entonces el Señor le dice en el versículo 23, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y también apoyándonos en Efesios capítulo 4, versículo 8, que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Es posible? Es posible. Está en la soberanía de Dios. El seno de Abraham estaría junto al Hades, separado por una gran cima, y es posible que el Señor haya descendido y se llevó el seno hacia los cielos. Es una afirmación, hermanos, que podemos pensar que sí, podemos pensar que no. Depende cómo cada uno el Señor le vaya revelando. La cuarta de los pensamientos que hay con respecto a estos versículos es que Jesús fue al lugar de los muertos para validar todo lo que Dios había estado predicando desde la creación del mundo. Perdón, estoy en el tercer punto. El trabajo redentor de Dios estaba completado a través de la obra de Cristo en la cruz. Es como el que el Señor se presentó en el lugar de los muertos para decir, yo soy el que estaba desde antes de la fundación del mundo destinado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios les dio testimonio a ustedes a través de la naturaleza, a través de sus siervos, a través de los profetas. En mí se cumplió. Este es la tercero de los pensamientos con respecto a estos versículos. El cuarto, y que directamente decimos que está errado,
pero muchos se apoyan en estos versículos para dar una teoría. Jesús fue a predicar arrepentimiento y salvación, a ofrecer una segunda oportunidad a los muertos. Aquí se apoyan muchos para dar cabida al purgatorio, como que hay una segunda oportunidad. Pero hemos leído hace un ratito en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido a los hombres que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto el juicio. No hay segunda oportunidad. Y viene a mi mente también en este momento que muchos jóvenes y adolescentes decimos, porque yo también lo pensaba, bueno, esto es para los más viejitos, esto es para las personas mayores, yo tengo tiempo, quiero disfrutar de la vida ahora. Mirá, en la escuela se piensan que soy un tonto, siempre hablando del Señor, y me invitan a hacer esto, me invitan a hacer lo otro y les digo que no. Ah, porque en tu iglesia te lo prohíben, ¿no? Entonces yo me encargaba de aclarar, no es que me lo prohíben. La palabra de Dios, la Biblia me dice que está mal. Dios me enseña que no lo debo hacer, por eso no lo hago. Si vos tenés bien tus convicciones en tu corazón y en tu mente con respecto a Dios, no vas a tener problema. Pero si vos estás dudando, te vas a sentir mal en la escuela, en tu trabajo, en tu vecindario, porque te vas a sentir como un tonto. Te vas a sentir que no estás identificado con tus compañeros. Te vas a sentir como que estás yendo contra la corriente. Como que sos un bicho o un sapo de otro pozo. Pero si el Señor está firme en vos, vos tenés que seguir adelante con tus convicciones y el Señor te va a recompensar. Pero ¿qué pasa si estás dudando? Tal vez vos decís, bueno, lo voy a dejar para después. Ahora quiero disfrutar de la vida, quiero disfrutar con mis compañeros, con mis amigos. La vida es linda, la vida es bárbara. Al final siempre vivimos tristes los cristianos, los hijos de Dios. En cambio los chicos se divierten, es toda farra. ¿Cuántas cosas que el enemigo Satanás pone en tu mente y puso en mi mente durante años? Por eso decimos, la vida cristiana no es para cobardes, sino para valientes. ¿Por qué ese término? Porque no es fácil ser un hijo de Dios. No es fácil ir contra la corriente. No es fácil tener que decir no a una propuesta que no está de acuerdo a la palabra de Dios. No es fácil plantarse como un hijo de Dios. Pero en esta noche, Dios te desafía. ¿Sos mi hijo? ¿Sos mi hija? Quiero que realmente demuestres a tus compañeros, a tus vecinos, a tus seres queridos, a tus parientes más amados, que yo estoy en tu corazón y que vos no hagas lo que el mundo hace, que no sigas la corriente de este mundo. Y el quinto y último pensamiento de los estudiosos, de los sabios, con respecto a este pasaje controversial que podemos decir, es que el pasaje no tiene nada que ver con el descenso de Cristo al infierno. En lugar de esto se refiere a haber estado presente Cristo en la historia de la humanidad a través de sus siervos, como por ejemplo en este caso que Pedro vino a su mente de Noé. Ya Pedro también trató, en otra parte de esta carta, también habló acerca de Noé. Se ve que Pedro tenía presente mientras escribía esta carta todo lo que había acontecido en los 120 años que Noé estuvo viviendo, construyendo el arca, y no era que solo martillaba. Muchos dicen, bueno, cada martillazo que Noé daba sobre las maderas armando el arca y sus hijos era un testimonio de que Dios estaba hablando al mundo de que se arrepientan. Seguramente Noé no solo trabajaba en el arca, sino que él hablaba. Él era un testimonio. Le diría a sus vecinos, ustedes se tienen que arrepentir de su mal vivir, porque Dios se ha enojado, está arrepentido de habernos creado. Dios nos quiere destruir. Viene el juicio de Dios. Y hasta ese momento suponemos que no llovía sobre la tierra. Así que no sabrían cómo se iba a inundar esto. Bueno, realmente el Señor vino con todo su juicio. Entonces, y es un pensamiento muy acertado, estos versículos se están refiriendo a que el Señor Jesucristo en espíritu, en la antigüedad, predicaba a través de Noé. Por eso es que Pedro trajo a colación este ejemplo de Noé. Vieron que no es tan fácil poder interpretar estos versículos y ya le va a tocar
a otro hermano también en el capítulo 4, hay también un versículo que es bastante difícil, no recuerdo a quién le va a tocar tratarlo también con respecto a estos de Efesios capítulo 4. Y para ir terminando el punto 3, el bautismo cristiano, símbolo de la resurrección. Leemos el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto, ¿a qué corresponde? Está hablando que Noé se salvó. ¿Cómo se salvó Noé? Por el arca. Y sin embargo, ¿qué dice el versículo 20? ¿Por qué se salvó? Es decir, fueron salvas por agua. ¿Por qué por agua y no por el arca? Bueno, ¿qué pasó con el arca? ¿El arca dónde la construyó Noé? ¿Sobre la tierra o allá en una montaña? En la tierra, la construyó ahí. ¿Y quién la levantó? La levantó el agua, flotaba en el agua. Y el agua creció, la gente empezó a ver esa agua, dice, ¿qué es esto? Bueno, empezaron a ver que crecía, bueno, ya se va a ir el agua. Y seguía lloviendo, y seguía lloviendo, y seguía lloviendo, 40 días lloviendo, y lloviendo, lloviendo. Y creció, y creció, y creció, y tapó todos los montes. No hay nada que no haya quedado bajo agua. Todo fue sumergido bajo agua. Y el arca flotó. Y prácticamente un año estuvieron a que nuevamente el arca pudo volver a flotar. Recuerdo, me viene a la mente ahora, hago un paréntesis, cuando era chico, pregunta a la maestra de escuela dominical, no recuerdo si era en una escuela dominical o era en una reunión, ¿cuántos días tardó en posarse el arca? Yo levanto, 40 días llovió, al día 41 ya se posó el arca. Bueno, al día 41. Y se reían, claro, pero no, casi un año pasó hasta que el arca pudo volver a posarse. Un paréntesis aparte. Pero el bautismo corresponde a esto. ¿Por qué? En griego, la palabra que utiliza Pedro acá es antitupón, que en español significa antitipo, aquello que está prefigurado o representado por el tipo. Nosotros decimos, por ejemplo, el cordero, en la antigüedad el cordero que era sacrificado es símbolo del sacrificio del Señor Jesucristo, es un tipo, decimos. José es tipo del Señor Jesucristo. Pedro estaba diciendo que la salvación de Noé y su familia en el arca por el agua era un antitipo de la salvación del Hijo de Dios. En Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo no salva, no salva. ¿Qué nos salva? La muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre para el perdón y la limpieza de nuestros pecados, su resurrección. El bautismo, que tenemos aquí abajo el bautisterio, no nos salva, sino que es una identificación, una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. No es que el bautismo no salva. Hay algunas iglesias que creen que el bautismo es algo muy especial, que a través del bautismo en agua va a haber una limpieza total de pecado y que nunca más vamos a cometer pecados. Sin embargo, esto no es así. Por eso Pedro trae el tipo de lo que es el arca, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y a través del bautismo en agua, justamente estamos mostrando, haciendo un tipo de la muerte del Señor Jesucristo al sumergirnos y la resurrección al ser levantados en agua. Y es una confirmación de que deseo de vivir de aquí en adelante toda mi vida para la gloria y la honra de Dios. ¿Voy a caer en pecados? Claro que sí, pero deseo cada día vivir en santidad para mi Dios. Deseo cada día parecerme más al Señor Jesucristo. Y termina el versículo 22 y vamos concluyendo. Dice, quien habiendo subido al cielo, se está refiriendo al Señor Jesucristo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El siervo sufriente, escribió un gran hombre de Dios, ha llegado a ser ahora el Señor reinante. Por eso
Pedro lo pone como ejemplo. Querido hermano, querida hermana, ¿estás sufriendo por el nombre del Señor? ¿Te toca sufrir? Acordate, mirá el gran ejemplo de sufrimiento que es el Señor Jesucristo. El siervo sufriente ha llegado a ser ahora el Señor reinante. Todos los poderes les están sujetos. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pedro está asegurando a los creyentes que aunque suframos grandes dificultades, triunfaremos finalmente como el Señor Jesucristo lo hizo. Y termino con estos versículos, y así damos por concluido esta noche. Romanos capítulo 8, versículo 34 al 39. Preciosos versículos que los tenemos en nuestro corazón y que nos son de tanto apoyo. Y se los quiero dejar para que el Señor traiga bendición y paz a nuestros corazones. Dice así, Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y decimos amén, queridos hermanos, a esta afirmación tan grande de nuestro Dios. Les invito a que podamos tener una oración. Padre Celestial, gracias, como decíamos al principio, por esta bendición de estar juntos, congregados en tu nombre. Gracias por la bendición de abrir tu palabra. Gracias por la bendición de escucharte. Gracias por la bendición de poder cantar a tu nombre. Gracias por la bendición de poder abrazarnos, de saludarnos, de interiorizarnos cómo estamos los unos a los otros. Qué grande que eres tú. Cuánta misericordia tienes para con nosotros. Gracias en especial por el Señor Jesucristo, por este regalo, por este don que tú nos has dado. Gracias porque nosotros que estábamos muertos espiritualmente, tú ahora nos has dado nueva vida en el Señor Jesucristo. Y bendito Padre, queremos rogarte en este momento que tu Santo Espíritu convenza de pecado a los presentes. Oh Señor, todos juntos te lo rogamos, que esto pueda ser firme en esta noche, que pueda haber personas, niños, adolescentes, jóvenes, mayores, que puedan pasar de muerte a vida. Y bendito Padre, deseamos de todo corazón, tenemos una aspiración en nuestro corazón para serte fieles, para que nuestra conciencia, oh Señor, pueda estar limpia, para que podamos ser dignos hijos tuyos. Y, oh Señor, gracias porque tú nos has salvado, gracias porque tú nos has transformado, gracias porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro sostén. Gracias porque como el Señor Jesucristo triunfó y está a tu diestra y está intercediendo por cada uno de nosotros, así un día también nosotros vamos a poder dar testimonio en el cielo de que hemos triunfado, que somos más que vencedores en el Señor Jesucristo. Bendito Padre, te damos la gloria y la honra y te agradecemos de todo corazón por estos momentos y por el Señor Jesucristo. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.